prende aquí la cosita esta, para que las grabe. Muy bien. Bueno, perfectamente, vamos a hacer eso. Entonces nomás lo ponemos aquí, eso sí, y ya está. Entonces en esta ocasión quiero hablar de la reproducción espiritual. Para ello, pues vamos a ir al libro de Hechos, pero vamos a estar viendo una serie de pasajes del libro de los Hechos. Ahora que tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú podrías preguntarte, ¿qué estás haciendo aquí en la tierra? Yo tengo a Cristo en mi corazón, yo ya tengo el boleto al cielo porque Él lo pagó por mí allá en la cruz, es mío. ¿Por qué mejor no nos vamos ya al cielo? Para disfrutar esta cosa tan maravillosa que Él tiene para mí y me hace que me quede todavía aquí en la tierra con todos estos problemas y con toda esta situación que existe aquí. ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos quiere utilizar a nosotros para llevar el Evangelio a otras personas. Él podría utilizar otros medios. Él podría mandar a su ejército de ángeles. Él mismo podría evangelizar al mundo si quisiera, pero Él ha determinado que las personas que han recibido a Cristo sean los mensajeros de Dios para hablar de Dios a los demás. Y para eso estamos aquí, para que nosotros seamos sus mensajeros, sus embajadores. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice así. 2 de Corintios 5, 20. Así que, dice el versículo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos sus embajadores, vamos por todos lados ofreciendo pasaportes de este país maravilloso que no está en este mundo, que es el cielo. Y son pasaportes gratis para ser ciudadanos del cielo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, ahí en el versículo 20. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pues Dios quiere ofrecer ciudadanía a todo aquel que extienda la mano para tener la ciudadanía del cielo. Y es gratis porque Él la pagó en la cruz. A pesar de mi pecado, a pesar de que yo no soy digno de llegar al cielo nunca, Él paga por mis pecados para que sí pueda llegar. Y habiendo ya siendo ciudadano del cielo, pues yo también promuevo que otros puedan llegar a ser ciudadanos del cielo. Y es la manera como el cristianismo se ha estado expandiendo a través de los siglos. Porque una persona le habla a otra persona y esa otra persona le habla a la otra persona y llevamos ya 21 siglos de una cadena espiritual, de una reproducción espiritual. Bueno, vamos a ver aquí en este estudio que la característica más importante de los grupos del Nuevo Testamento, cuando empezó después de muerto Cristo a extenderse el cristianismo, la característica más sobresaliente fue precisamente que creció muy fuerte, que creció rápidamente el cristianismo. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué hubo un fuego tan grande que llegó hasta Roma misma? Muy pronto todo el imperio romano estaba incendiado con el cristianismo. Bueno, porque cada creyente estaba tomando su lugar en reproducirse
espiritualmente. Llevando el Evangelio a otras personas. Vamos a abrir precisamente el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1, Hechos 1:15. En Hechos 1:15 dice la palabra de Dios: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Qué sorprendente es conocer que el ministerio de Jesús, con todos los milagros que él hizo, resucitó muertos, habló como nadie nunca había hablado en la tierra, y sin embargo, después de que él se fue, solamente había 120 personas. Muy poquito, ¿no? Y entonces, ya ido Jesús, Pedro tiene una predicación aquí en el capítulo 2, en el día de Pentecostés. Y nos vamos al capítulo 2, versículo 41. Capítulo 2, versículo 41. En donde Pedro da la primera predicación del Nuevo Testamento. Capítulo 2, versículo 41. Y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ahí estará mal esto, como 3,000 personas. Pedro en un solo día habló de tal manera que 3,000 personas se convirtieron, mientras que Jesús mismo solamente tuvo 120. Es que el Espíritu Santo había llegado sustituyendo a Cristo mismo, y estaba el poder tan grande que Pedro tuvo una predicación espectacular. A las mismas personas que días antes habían dicho crucifícale, crucifícale, que fueron partícipes de la crucifixión de Cristo. Inclusive un poquito antes, aquí en el libro de Hechos, vemos capítulo 2, versículo 7, en esta primera predicación de Pedro, dice que estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y los hermanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, ¿no? Pablo estaba hablando, y las personas que traían una lengua diferente les estaban escuchando y entendiendo perfectamente. Así de poderoso fue la predicación de Pedro en esa ocasión, y 3,000 personas se añadieron. Versículo 47, ahí mismo del capítulo 2, que dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Empezaron a convertirse muchas personas diariamente. El cristianismo creció fuertemente en esos días. No había Facebook, imagínate. No había ni siquiera electricidad, ¿verdad? Pero es que era de palabra con palabra, uno a otro, y las personas se estaban convirtiendo a Jesús. Entonces vamos al capítulo 12, porque si me salto algunos para ir más rápido. Capítulo 12, versículo 12-24, ahí mismo en el libro de Hechos, 12-24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, ¿sí? Entonces iba por todos lados, todo el mundo recibiendo la palabra y luego pasándosela a otros. Capítulo 13, versículo 12, dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó,
maravillado de la doctrina del Señor. Ya estaba llegando a los ámbitos superiores del gobierno humano. Fue un procónsul el que se estaba convirtiendo. Versículo 48, ahí en ese capítulo 13, dice la palabra de Dios: los gentiles oyendo se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces vemos que cada persona estaba predicando. No era una persona aislada que estaba al frente el que predicaba. Todos los cristianos recibían a Cristo y lo pasaban a otros. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pues vemos la expansión tan tremenda del Evangelio. Capítulo 14, versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. No solamente hablaban a otras personas de Cristo, sino que los preparaban, hacían discípulos para que ellos también hicieran ese mismo trabajo para con otros. Capítulo 16, versículo 5. Capítulo 16, versículo. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ya no se estaban convirtiendo personas cada día. Dice que se estaban multiplicando grupos enteros cada día. De esa manera se estaba tan fuertemente extendiendo el Evangelio por todos lados. Capítulo 16, versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Sí, muchas personas estaban recibiendo a Cristo. Capítulo 17, versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, pues una expansión muy fuerte. ¿Por qué en estos días no tenemos esa expansión tan fuerte? Porque al contrario estamos viendo que lejos de que se aumente la fe, de que haya más personas creyentes, vemos menos. Inclusive ya se burlan de nosotros. Ay, ¿cómo es que estás en esas cosas medievales de la Biblia y quién sabe qué? Ya no creemos en eso. No es bueno. ¿Por qué? Porque no estamos tomando nuestra posición, nuestro privilegio de hablarles de Cristo a otras personas, de tener una reproducción espiritual. El grupo, la iglesia del Nuevo Testamento creció en forma espectacular porque cada creyente, todos, hacían un trabajo personal con el Evangelio. Todos estaban llevando el Evangelio a otras personas. A mí que mismo en el Evangelio Hechos 2, aquí mismo en este mismo libro, Hechos 2, versículo 4, ahí es donde empezó. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 8, ahí está ese capítulo, dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos oído? Ya lo había yo mencionado eso, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 31. Capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, hablaban con valor la palabra de Dios. ¿Sí? Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte.
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4. Pero, un gran pero aquí, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esa es la clave, que todos estaban tomando su lugar en ser los predicadores de Dios y llevar el Evangelio a otros. Capítulo 11, aquí del mismo libro de Hechos, en el versículo 19. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bueno, hablaban a otros de Cristo, y cada creyente también se ofrecía para enseñar a la nueva persona las cosas de Dios, para que él también espiritualmente se pudiera reproducir. Bueno, podemos nosotros comparar la reproducción espiritual de que estamos hablando con la reproducción carnal del hombre. Adán y Eva tuvieron un número de hijos, ¿verdad? Que hoy, el día de hoy, pues ¿cuántos seremos? 7,000 millones. ¿Por qué? Porque ha habido una reproducción, ¿verdad? Mis padres tuvieron tantos hijos, y luego cada hijo tuvo tantos hijos, y luego cada uno, etcétera, ¿no? Y entonces se van reproduciendo y va creciendo la población de la tierra. Pues así también es la reproducción espiritual, en donde yo me reproduzco en una cadena espiritual de alguien que me habló a mí y que yo le hablo a otra persona más adelante. Eso es lo que debemos todos nosotros estar haciendo. Esa es la razón por la cual las personas que tienen a Cristo en su corazón están en la tierra. No es para ganar más dinero, para tener más medallas o resolver este o aquel problema, que también los resolvemos, pero no es lo primordial. Yo estoy aquí para predicar el Evangelio y llevarlo a otras personas nuevas que no han tenido el gran privilegio que yo he tenido de tener ya a Cristo en mi corazón. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de esta cadena espiritual, de esta reproducción espiritual. Hechos 11, del 19 al 21. Hechos 11, 19 al 21. Ya lo leímos, lo voy a leer otra vez. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bueno, estas personas llevaron el Evangelio hasta Antioquía, pero si nos vamos para atrás, estas personas eran las que habían sido esparcidas de Jerusalén a causa de la muerte de Esteban. Dice el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Bueno, ¿cómo es que estas personas de Jerusalén recibieron el Evangelio? Bueno, recibieron el Evangelio de Pedro, de la predicación de Pedro, de la cual ya hablamos en el capítulo 2. Entonces ahí vemos una cadena espiritual. Pedro les habló
en Jerusalén a ciertas personas. Estas personas Dios hizo que se esparcieran fuera de Jerusalén y fueran hasta Antioquía, y allí en Antioquía se convirtieran una serie de personas. Pedro mismo recibió la palabra por otra persona que se llamó Andrés. Y así es toda una cadena de reproducción. Vamos a leerlo aquí en Juan, capítulo 1, en el versículo 40. Juan, capítulo 1, versículo 40. Juan es el libro inmediatamente anterior al libro de Hechos en donde hemos estado. Juan capítulo 1, en el versículo 40, Valentina. Juan 1, 40. Dice Juan 1:40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Entonces vemos esta cadena espiritual de la reproducción espiritual que se llevaba a cabo. Otra cadena que podemos ver aquí también en el Evangelio, en la Biblia, es con Pablo. Acá en el libro de Hechos, en el capítulo 18 del libro de Hechos. Capítulo 18 del libro de Hechos, en el versículo 1, dice así, 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Bueno, Pablo les habló a Atila y Aquila del Evangelio, y entonces Aquila y Priscila vienen a Cristo. Y entonces empieza esa reproducción espiritual. Pablo, Priscila y Aquila. Dice la palabra de Dios aquí en este mismo capítulo de Hechos 18, que cuando salió Pablo de Éfeso, entonces, perdón, de Corinto, Priscila y Aquila se fueron con él. Dice el versículo 18 aquí de Hechos, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Bueno, ¿qué hicieron entonces Priscila y Aquila cuando llegaron a Éfeso? Pues también ellos reproducirse espiritualmente. Dice aquí el versículo 24 de este capítulo 18 de Hechos, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí tenemos otro ejemplo de reproducción espiritual. Pablo les habla de Cristo a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila van a Éfeso y le hablan a este predicador que se llamaba Apolos, que no tenía el mensaje completo.
y luego Apolos va a Acaya y les habla a los de Acaya. Y así es como se ha extendido hasta nuestros días, hasta mí, el Evangelio de Jesús. Alguien me habló a mí en esta cadena espiritual. Bueno, esta es una enseñanza muy importante para nosotros. Tan importante que Pablo la deja bien puesta aquí en la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ah? Entonces yo necesito predicar, reproducirme espiritualmente y preparar a ellos para que ellos hagan lo mismo. Y esta es la reproducción espiritual de las que estamos hablando, ¿sí? Formar eslabones de reproducción espiritual para que se extienda el Evangelio por todos lados. ¿Por qué no tener lo que estuvo pasando en el primer siglo cuando se extendió el Evangelio con tanta fuerza? ¿Por qué ahora la tecnología y la maldad del hombre está triunfando? Triunfando entre comillas, y realmente nosotros como que somos arrinconados y todo el mundo se burla. Y debe ser al revés. Debe estarse incendiando por todos lados el mundo con el Evangelio de Cristo. Bueno, pues hay dos maneras de que nosotros podamos crecer. Sumar gente. Karina trae 3 personas, Maricarmen 3 personas, las sientan aquí y entonces tenemos un grupo más grande. O multiplicarnos, que es la reproducción espiritual. Y vemos que el segundo método es pues muchísimo más eficiente que el primero. No es yo trabajando solo porque ustedes traen muchas personas, sino ustedes también trabajando para traer personas a ustedes, las cuales siendo enseñadas por ustedes, después hacen lo mismo más adelante. Esa es la manera como Dios quiere que nosotros hagamos este trabajo. Y yo quiero preguntarte si tú estás tomando tu responsabilidad, tu gran privilegio de llevar el Evangelio a otras personas. Yo le doy muchas gracias a Dios que hace ya 35 años, una persona que teniendo un corazón de llevar el Evangelio a otros, vino de otro país y Dios hizo que yo me encontrara con él y de que él me explicara el Evangelio para que yo recibiera a Cristo. La persona que finalmente se fue de México también porque ni de México era, pero que Dios lo trajo para mi provecho y que el propósito es esa cadena espiritual. Ayer estuvieron aquí unas personas que yo les hablé de Cristo porque venían a otra situación muy diferente y terminamos hablando de Cristo. Y entonces esta muchacha dijo, pues no será que tal vez yo vine a esta casa con el propósito específico de oír acerca de la palabra de Dios, más de lo que vinimos a tratar aquí. Y yo dije, pues ciertamente es el caso. Dios mueve las cosas de cierta manera para que no hay coincidencias, las personas oigan de la palabra de Dios. Así que tú tienes un gran privilegio. Tú eres el emisario de Dios. Tú eres el mensajero de Dios. Tú eres el embajador de Cristo para llevar el Evangelio allá afuera y decirles a los demás que la solución es Jesús. Ahora que estuvimos en Alemania, estábamos nosotros estacionados con nuestro camper en una parte ahí del lugar de camper, y entonces de una manera circunstancial al lado se estacionó también otro tráiler. Una persona que pues nunca podía tener contacto con él. Una persona de una ciudad en Alemania que se llama Hannover y que está a 300 y pico kilómetros de allí y que pudo haberse estacionado, qué sé yo, 15 metros más allá y nunca hubiera yo tenido la oportunidad de hablar con él, ¿no? Pero no, se estacionó ahí y estuvo 4 o 5 días allí, ¿no?
Y bueno, sí tuvimos algunos problemas de comunicación, porque él solamente hablaba alemán. Y entonces yo trataba de, con medio alemán y medio inglés, pues decirle también algo. Pero le hablé de Dios, porque me preguntó qué estábamos haciendo allí, y por qué íbamos allí, y por qué los estudios de la Biblia se estaban llevando a cabo allí. Pero mira, sorprendentemente sí hablamos mucho con mi pobre alemán. Pero padrísimo, finalmente le di un folleto en alemán, ya se quedó muy sorprendido, y ya, adiós, y se fue para aquí. Nunca más lo voy a volver a ver, porque ni siquiera me dio su dirección ni nada, pero le hablé de Cristo. Y Dios tiene un plan para él más adelante. Yo no sé, ¿verdad? Inclusive en alemán. Qué maravilloso, qué precioso el poder estar extendiendo el Evangelio del Señor en otros lados. Con el vecino, que nos estamos haciendo aquí, yo vine a este condominio porque Dios me trajo. Íbamos a comprar aquí una cuadra. Y sin embargo, todo un grupo surgió de haber venido yo aquí, porque conocí a la vecina, y la vecina me trajo a sus hermanos, y los hermanos me trajeron a sus amigos, y el grupo que vas a ver el domingo allí en el seminario de la familia, pues vino porque yo me cambié aquí. Y yo aquí sabía que, ¿no? Pero es que sí actúa Dios. Lo que tú tienes que es estar listo, preparado para tomar las oportunidades de hablar de Cristo a toda criatura, porque esa es la gran comisión. Ir por todo el mundo y llevar el Evangelio a toda criatura. Es lo que tenemos que hacer todos nosotros. ¿Quién es esa otra criatura? Pues tus clientes que viste en la mañana que no te quieren pagar, o que sí te quieren pagar, o no sé qué, y en medio de la discusión pues les hablas de Cristo, ¿verdad? O pues no sé, allí donde estás tú dando las clases que tú tienes, o etcétera, o los cuadros que estás vendiendo con este señor que piensa que lo estás vendiendo muy caros y no sé cuánto, y tú le hablas de Cristo. Y así es. Y cada uno de nosotros estamos llevando a cabo esta cadena espiritual. Qué triste es que esa cadena se rompa, porque la persona que se le habló ya no le habla a nadie más adelante, y entonces esa cadena ya se rompió. Obviamente Cristo no nos necesita a nosotros para la expansión del Evangelio, pero Él nos quiere usar, y nosotros somos privilegiados y bendecidos al ser usados por Dios, y queremos ser usados por Dios. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? ¿A quién le hablaste de Cristo en estos últimos días? ¿Estás llevando folletos? Mínimo tu Biblia. Yo cargo mi Biblia por todos lados. A veces ni la uso para nada, pero ahí va conmigo. Y siempre de alguna manera sale el tema. Yo quiero que la gente sepa que yo soy cristiano, que yo tengo la solución para ellos. No es una solución mía, es una solución que Dios quiere transmitir a través de mí. ¿Sí? Allí en la Segunda Guerra Mundial había un señor que se llamaba señor Trotman, que ahora en los círculos evangelísticos de Estados Unidos es muy famoso él. Y este señor Trotman y su mujer allí en San Diego fueron a los muelles a ver a qué marinero enganchaban, y consiguieron un marinero, y a ese marinero lo trajeron a Cristo y le enseñaron los principios bíblicos, y lo llevaron a que él también se reproduciera. Este marinero fue a su barco, y en menos de 3 meses ya había algunas personas de ese barco que habían recibido a Cristo con él. Y después de un tiempo había cristianos por muchos barcos. Hoy es una organización muy grande que se llama Los Navegantes, y que hacen eso. Yo llevo el Evangelio a otros para que esos otros lleven el Evangelio a otros. Y eso lo inventó él, no para nada, nada más agarró el libro de Hechos y dijo: es lo que tengo que hacer. Es lo que dice Dios que todos tenemos que hacer, porque además la venida del Señor está cerca, y esa venida bien va a llevarse a cabo cuando el último de los que están ya predestinados de convertirse a Cristo se convierta, y en ese momento se acaba todo y viene Cristo a la tierra.
Entonces yo estoy acelerando la llegada de Cristo a la tierra cuando yo estoy hablando de Jesús. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás tú reproduciéndote espiritualmente? ¿Estás tú tomando como una meta específica de tu vida el salir a la calle diciendo, hoy yo le voy a hablar a alguna persona de Cristo, hoy yo le voy a dar un folleto a alguien, hoy de alguna manera el tema va a salir? Si me hacen caso, si no me oyen, ese ya no es problema mío. Yo lo voy a hacer porque yo no convierto a nadie. Yo nada más llevo el mensaje de Dios y es Dios el que se ocupa, ¿verdad? Como la cena que tuvimos aquella, Pablo, con esta señora, que por cierto, pues ya viste que tenemos una invitada especial esta noche, que fue a razón precisamente de tu boda. Bueno, no fue de tu boda, sino la boda de tu hija. De tu boda porque tú pagaste. Pero bueno, ¿verdad? Esa fue tu boda porque pues, yo pagué aquí todo. ¿Ah? ¿Cómo si queremos estarle hablando a otros de Jesús? Ahora que estuvimos en Alemania, a veces la gente piensa, bueno, se fueron de vacaciones a Alemania. La verdad es que no, fuimos a trabajar a Alemania. Fuimos a llevar el Evangelio a ese lugar que fue tan provechoso un día, porque ahí empezó la Reforma hace ya 5 siglos, y que ahora está desierto, sediento de Dios, porque la verdad el alemán está muy retirado, no quiere oír nada de Dios. Y ahí vamos como misioneros, en nuestro muy poco y muy angustiante alemán, ¿verdad, Karina? Estamos alemanes y ella y yo estudiando el alemán, y ahora sí voy a decirlo bien y no sé qué, y lo decimos siempre mal. Pero bueno, de alguna manera pasamos ahí el mensaje para que escuchen, ¿eh? Siempre me pasa la anécdota de que estoy tratando desesperadamente, sudando de sacar, ¿cómo se decía aquello en alemán? Y de repente le dice la persona, tú hablas inglés, ¿verdad? Y bueno, para ya no tener que estar hablando en alemán y salir de ese enredo y poder hablar de Cristo. Tenemos inclusive los folletos en alemán. Ese grupo nosotros lo iniciamos. Dios nos dio ese privilegio y lo hemos sostenido por 25 años con dinero que Dios ha provisto, porque la verdad ni el banco nos presta. Pero ahí está. Y es que estamos tratando de llevar a cabo esa gran comisión de Dios, llevar el Evangelio a otras personas. Yo quiero que tú tomes esto y lo tomes como tuyo. Yo soy el pregonero de Dios en estos días. Yo soy el apóstol Pablo, que necesito llevar el Evangelio a otros que están realmente con muchísimas dificultades, que no han encontrado la clave de la vida. La clave de la vida se llama Jesús. Y por último, yo quiero nada más mencionar algo importante, que para ser un reproductor espiritual, para hablar con gran denuedo, que quiere decir valor, con gran fuerza, con gran coraje, con gran valor a otros acerca de la palabra de Dios, yo mismo necesito estar muy convencido. La persona que es un buen vendedor es aquel que está convencido del producto, ¿verdad? Y entonces lo vende con gran facilidad porque entusiasma a todos los demás. ¿Y qué mejor producto que Cristo? Y entonces nosotros debemos de, como una situación importante en nuestra vida, estar bien fincados en la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16. Filipenses capítulo 2, 15 y 16. Filipenses capítulo 2, 15 y 16. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Filipenses capítulo 2, 15 y 16. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y aquí está la clave:
asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. ¿Alguien sabe lo que quiere decir la palabra asir? No se usa mucho en el español ya en estos días. Cogidos, ¿no? Agarrado. Pero la palabra asir te da una situación desesperada. Haz de cuenta que estás en la rama del árbol y ya está rompiéndose, ¿verdad? Y desesperadamente te agarras de él, porque si de alguna manera te sueltas, será el fin de tu vida. Y te agarras de tal manera y con tal fuerza que no lo vas a soltar, ¿sí? Esa es la palabra asir. Y Dios quiere que estemos asidos de la palabra de vida. Necesito yo estar saturado, embriagado de la palabra de Dios. Que sea mi vida, para que entonces de una manera muy sencilla, pues yo puedo hablar a los demás, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y si estoy lleno de Dios, pues ¿de qué voy a hablar? ¿De qué habló Pablo con Priscila y Aquila? ¿De quién ganó en América o quién? No, ¿verdad? No creo. Habló de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que traía en su corazón. Entonces nosotros debemos de estar llenos de la palabra de Dios para ser personas reproductoras. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Romanos, el libro de Romanos, un poquito antes de Filipenses, Efesios, Corintios, Gálatas, Romanos. Al revés, Gálatas, Corintios, Romanos. Llegando a Romanos capítulo 10, versículo 17, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mi fe crece, mi fe se aumenta con la palabra de Dios. Este libro es el que me sostiene diariamente para todos los líos que están enfrentando tú y yo allá en el mundo, la palabra de Dios. Entonces un reproductor espiritual está bien asido de la palabra de Dios, número uno. Pero número dos, también no solamente asido de la palabra de Dios, sino es una persona que practica la oración. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, dice el versículo, porque todo aquel que toca se le abrirá, y aquel que busca hallará. ¿Quién de vosotros, siendo padre, si su hijo le pide un pan, le dará un escorpión? ¿O si le pide un pescado, le dará una piedra? No, ¿verdad? Si vosotros, siendo buenos, malos padres, le dais lo suficiente a sus hijos, ¿cómo pues el Padre no nos dará también con él todas las cosas? ¿Ah? Entonces practicar la oración. Dios, dame la oportunidad de hablar de Cristo. A mi modo y como soy, a lo mejor pues no soy muy bueno y no sé hablar mucho y no tengo muchos versículos. Pero yo quiero decirle al mundo que esta es la solución. Entonces tengo la palabra de Dios y tengo la oración. Esas dos cosas muy importantes. Y la tercera cosa es, tengo confianza en Dios. La tercera cosa es que yo tengo confianza en Dios, de que yo voy a ir, de que yo voy a llevar la palabra de Dios y que Él va a hacer el trabajo y no yo. ¿Cuántas veces me he enfrentado a que le doy un folleto a una persona y a una persona que me lo aventó así? Dijo, ay, por favor, no me des esas tonterías. Y entonces yo lo agarré del piso, ¿verdad? Porque dije, perfecto, se lo voy a dar a otro. No me pasó, o sea, no fue ningún problema. Sencillamente, bueno, pues tú no quieres, cuánto lo siento, el que pierde eres tú. Y seguimos adelante. Tenemos la confianza de que somos sus embajadores, de que tenemos la autoridad de Dios para hablar con otras personas. Y lo hacemos de esa manera. Sabemos que su conciencia está de nuestro lado. A lo mejor no te lo expresa, pero su conciencia es nuestro aliado. Entonces háblales y diles con gran fuerza. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2.
Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso se lo dice a Timoteo y Dios nos lo dice a cada uno de nosotros. Y fíjate que aquí usa la palabra instes. Es una palabra que también dices, oye, pues no la oigo mucho. Nuestro vocabulario está cada día muy malo y tenemos menos y menos y menos palabras en español y ya casi no hablamos más que puras tonterías, ¿no? El español es un idioma muy bonito, tan bonito como el alemán, ¿por qué no? Y entonces aquí tenemos la palabra instar. La palabra instar es hablar con las personas con tremenda urgencia, con mucha fuerza, con mucho coraje, realmente tratando de hacerlos despertar, como echarles un cubo de agua, ¿verdad? Para ver si despiertan del letargo en donde están. Así quiero que prediques, dice Dios. Y ve hoy y dígalo a tiempo y a destiempo, cuando se puede y cuando no se puede. Tú échatelo. Y eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Queremos ser reproductores espirituales. Yo le doy gracias a Dios de que nos ha dado la oportunidad de ir al campo misionero. Cuando era soltero, yo fui al campo misionero. Ese misionero que empezó el grupo allá en Alemania, primero lo empezó en Madrid. Y yo iba a Madrid cada año, lo hice por años. En mis vacaciones de mi trabajo, yo me iba a Madrid. Y ahí trabajaba yo con él a hablarle a los españoles. Y los españoles son bien duros porque les encanta platicar. Y se iban hasta las 4 y 5 de la mañana. Y plática, y la verdad, pues no teníamos muchos resultados, pero bueno. Y luego después terminamos en Alemania. Qué gran privilegio el poder participar en el campo misionero. En esta ocasión que fuimos a Alemania estas semanas, Dios, gracias por darnos la oportunidad con los hijos, que ellos también están participando con sus vidas, pues hablándole a otros de Cristo. Tú llevaste a Nico varias veces allá al estudio, un muchachito ahí con 1000 problemas porque sus papás son un lío, y lo jalaba Christian, y vámonos al estudio, vente, y se lo llevaba, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer todos, que Dios te use a ti poderosamente para traer a muchas personas a Cristo. Un reproductor espiritual. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias porque en tu gran soberanía tú nos buscaste. Nos encontraste, nos regeneraste, nos has cambiado. Y ahora no solamente somos tus hijos, sino además tus embajadores, teniendo el gran privilegio de llevar el Evangelio a otros. Llévanos, Señor, a las personas que ya están preparadas para recibirlo. Danos la oportunidad de hablar de ti por todos lados, aquí y hasta los rincones remotos de la tierra.